Solo en ¿Qué tal Pollos? Donde la calidad es el buen sabor. Le ofrecemos pollos asados al carbón y también contamos con los mejores cortes de res como agujas, costilla de cerdo, costilla de res, todo asado al carbón. Atendido por el hermano Prócoro Montalvo. Laboramos los días viernes, sábados y domingos. También contamos con servicio a domicilio. Llámanos al 288-113-4480. 288-113-4480. Muy bien armado, amén, y protegido, amén. Estamos ubicados en la avenida Arteaga, entre Independencia, en el municipio de Chacaltianguis, Veracruz. Recuerda que en ¿Qué tal Pollos? La calidad es el buen sabor. Desde la esmeralda del Papaloapan, Radio Júbilo 93.7 FM. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. Cansado del camino. Bienvenidos a su programa Como la vida en el Hijo. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a Donde escucharás las promesas de Dios para tu vida. sé como soldado y a veces sufrí. ¡Comenzamos! Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme. Buenos días, estimados hermanos, Dios les bendiga en este día, en esta mañana. Damos gracias al Señor por la bendición que Él nos da de poder compartir su palabra una vez más con ustedes. Y qué bueno que ya están conectados a través de Radio Júbilo 93.7 FM y en este programa que hemos titulado como La vida en el Hijo. Hermanos, damos gracias al Señor porque ya estamos en el mes de diciembre, ya estamos casi por concluir este mes y concluir este año. Y bueno, hemos visto la fidelidad del Señor, cómo nos ha sostenido durante este año. Es cierto que hemos tenido dificultades, aflicciones, porque es lo que la Biblia dice, que en este mundo, que en esta vida vamos a tener aflicciones, pero también hay algo para nosotros, es que debemos de confiar siempre en que el Señor estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Entonces, hermanos, estamos contentos porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel, siempre nos ha dado lo que necesitamos, el pan de cada día no ha faltado en nuestra mesa. Y en esta mañana, hermanos, vamos a compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor, porque ese es el propósito, que todos nosotros seamos edificados, seamos exhortados y seamos consolados por la bendita palabra del Señor. Antes de iniciar con la lectura, vamos a hacer una oración para, como siempre lo hacemos de esta manera, poner este tiempo en las manos del Señor. Para nuestros hermanos que nos están escuchando, que el Espíritu de Dios hable a sus vidas ahí donde se encuentran en este momento de una manera especial, y a nuestros amigos también que nos van a escuchar a través de esta transmisión. Rogamos al Señor que Dios abra su entendimiento, que el Señor abra su corazón para que ellos también puedan conocer y puedan ver las ricas bendiciones que hay en el Señor Jesús. Bien, estimados hermanos, vamos a orar en esta hora para pedirle al Señor su guianza. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante tu presencia en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas de una manera muy especial. Hoy te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que traiga el entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón y a cada parte de nuestro ser. Queremos conocerte, Señor. Queremos saber más de ti a través de tu palabra. Y en esta hora te pedimos que tú nos hables, que tú hables a nuestra mente, que tú hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos ser esa buena tierra donde nosotros podamos dar un fruto abundante, Señor, que sea para la gloria de tu nombre.
habla a nuestras vidas de una manera muy especial. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, estimados hermanos, vamos a hacer nuestra lectura y nos vamos a ubicar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, y vamos a ir al capítulo número 10 y vamos a iniciar en el versículo 25. Esta lectura usted, yo creo que la conoce, es un tema bien conocido en nuestras iglesias y es acerca de un hombre llamado el buen samaritano. Y bueno, vamos a leer lo que pasó con este hombre. Dice de la siguiente manera: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ves y haz tú lo mismo. Estimados hermanos, una de las cosas más importantes que el Señor pide de nosotros es que debemos de tener misericordia y compasión de nuestro prójimo. La Biblia nos habla de este hombre, de un hombre intérprete de la ley que conocía las escrituras de una manera muy precisa, pero su pregunta, según lo que vemos en la escritura, no era una pregunta sincera en el cual él quería aprender de Jesús, sino que la misma Biblia nos dice que él se acercó a Jesús para probarle con esta pregunta. Le dijo que cómo él podía heredar la vida eterna. Y esto nos recuerda la misma pregunta que aquel joven rico le hizo al Señor. Y aquel joven le respondió al Señor cuando el Señor le dijo: haz esto, haz aquello. Y el joven dijo que él había cumplido todas esas cosas, pero el Señor que conoce y que conocía el corazón de aquel joven le dijo: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Recordamos aquella porción de la escritura que nos dice que el joven se puso triste y se fue de aquel lugar porque tenía muchas posesiones. De la misma manera podemos ver que este hombre se acercó al Señor Jesús haciéndole una pregunta acerca de la vida eterna. Y el Señor mismo le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel hombre, conocedor de la ley, conocedor de la palabra de Dios, respondió y le dijo, dice lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Pero hay una parte, estimados hermanos, que como personas nos cuesta mucho trabajo, y es la parte de amar a nuestro prójimo. Es inevitable.
Y es innegable, estimados hermanos, que todos los días nosotros luchamos con amar a aquellas personas que nos ofenden, nuestro prójimo, nuestro vecino, aquellos con los cuales nosotros tenemos contacto, una relación, y aquellas personas nos dan un trato pues no agradable. Pero el Señor nos invita, nos dice, nos manda más que nada, no es una invitación, es una orden en la cual nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y una pregunta que siempre les hago a los hermanos cuando hablamos de este tema en la congregación, y les digo: hermanos, ustedes se aman. Y tal parece que esto causa un poco de pena, un poco de... como que nos ponemos un poquito chiviados, ¿verdad? Y como que nos da pena decir que nos amamos. Siempre les digo, la Biblia dice que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, si usted se ama, si usted ama como Dios lo creó, porque en usted habita la persona del Espíritu Santo de Dios cuando usted le recibió, porque usted fue creado a la imagen y semejanza del Señor, y el Señor puso algo especial en su vida, pues usted tiene que amarse como una creación del Señor, como un hijo de Dios. Lógicamente que no estamos hablando de un amor, de un ego que se eleva más allá. Por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos de no sentirnos superiores a los demás, sino tener un concepto correcto de nosotros. Entonces, estimados hermanos, nosotros debemos de amarnos a nosotros mismos, pues así, de la manera en que usted se ama y usted se procura su vida, su alimento, su calzado, pues de la misma manera el Señor nos pide que nosotros amemos a nuestro prójimo. Pero qué difícil es, estimados hermanos, cuando decimos: es que nuestro prójimo, es que mi prójimo no colabora para que yo lo pueda amar. Pero es que el Señor no nos dice: ama a aquellos que te aman. El Señor no te dice: respeta a aquellos que solo te respetan. El Señor no te dice: honra solo a aquellos que te honran, que te respetan, porque esa es la palabra, que te tienen un respeto. Sino que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, sean ellos como sean. Y aquí es donde nosotros somos probados como hijos de Dios. Y aquí es donde nosotros somos probados y se manifiesta quién habita nuestras vidas, quién ha cambiado nuestro corazón. Algo importante que nosotros debemos de hacer es pedirle al Señor en oración cada día que Él nos dé amor para aquellas personas que se nos dificulta amar. Les decía yo, no es fácil tener que amar a aquellos que nos aborrecen. No es fácil tener que amar a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que nos vituperan. Pero lo que es imposible para nosotros, todo eso es posible para el Señor. Y si el Señor nos pide que nosotros amemos a aquellos que nos aborrecen, es porque el Señor sabe que nosotros podemos hacerlo a través del poder de su Espíritu Santo. El Señor le dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque le dijo: ¿qué dice la ley? Y este hombre le respondió lo que decía. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, nos dice la Escritura, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: estimado hermano, ¿cuántas veces nosotros queremos hacer lo mismo que hizo este hombre? Nos queremos justificar nosotros mismos a través de nuestras obras, cuando nosotros tenemos que reconocer, tenemos que comprender y entender que nuestra única justificación se encuentra a través de Cristo Jesús, el cual derramó su sangre por cada uno de nosotros. Aquel hombre nos narra el Evangelio, queriendo justificarse
Asimismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Ustedes creen que este hombre conocedor de la ley, ustedes creen que este hombre intérprete de la ley no sabía quién era su prójimo cuando él había dicho lo que dice la Escritura? Pero el Señor Jesucristo, que nada se puede ocultar ante su presencia, ante aquel que tiene ojos como de fuego, el cual puede ver lo más profundo, lo más oscuro, lo más profundo que puede haber en nuestros corazones, sabía que este hombre se quería justificar a sí mismo. Y le empezó a platicar. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, pero este hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Y no solo eso, también lo lastimaron, lo golpearon. Y se fueron dejándolo medio muerto aquel hombre. Pero cuando este hombre que había sido golpeado, lo habían despojado, lo hirieron, lo dejaron tirado, estaba muerto, ya casi sin vida, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Y el sacerdote, el cual era alguien que tenía una función especial dentro del pueblo de Israel, un hombre que intercedía, que era alguien que presentaba sacrificios para reconciliar al hombre con Dios, dice que pasó viéndole. Pero este hombre parece que vio cualquier otra cosa menos a su prójimo. Hermanos, y esto me hace reflexionar demasiado en nosotros como cristianos. Puedo entenderlo todavía de aquellos que no han conocido al Señor, que no han visto las maravillas del Señor, aquellos que no conocen lo que dice la Escritura y todo aquello que el Señor hacía en su ministerio, teniendo compasión de la gente, dándoles el alimento, el sustento, lo que ellos necesitaban, sanando a los enfermos, haciendo maravillas, calmando la tempestad. Que puedan ellos pasar y ver alguna necesidad y ni siquiera voltear y decir: ¿te ayudo? De ellos los puedo yo entender. Pero no puedo entender que un hombre que dice que ha sido transformado, que ha sido regenerado, que ha recibido el Espíritu Santo en su vida y que ahora es una nueva criatura, pueda permanecer indiferente ante las necesidades de aquellos que están pasando situaciones difíciles. Un sacerdote pasó por aquel lugar y dice la Escritura que lo vio, pero su corazón estaba tan endurecido, pero su corazón estaba tan lejos del Señor y hacía falta amor, compasión, misericordia en su vida. Pasó de largo. No tuvo compasión, no tuvo misericordia para extenderle la mano a aquel hombre. Asimismo, dice la Escritura, un levita, un hombre de la tribu de Leví, tenía un ministerio especial. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué creen que hizo este hombre? Bueno, hizo lo mismo. Pasó de largo. El sacerdote y el levita. Estimados hermanos, que esto que sucedió con estos dos personajes, con estas dos personas, no se cumpla en nosotros, sino que nosotros no seamos indiferentes ante aquellos que tienen necesidad. Estamos en diciembre y nos envuelve el sentimiento y nos gozamos porque es un mes especial para nosotros como cristianos. Algunos recordamos, porque no todos lo piensan así, algunos celebramos
el hecho de que un día nació el Señor Jesucristo y recordamos aquel momento. Porque vinieron aquellos magos a ofrecerle oro, mirra, incienso. Se celebró aquel momento cuando el Salvador nació en este mundo, en lo más humilde, en lo más sencillo, para salvarnos. Y decimos diciembre, es un mes precioso. Y convivimos con la familia, y comemos, y estrenamos, y compramos, y hacemos cosas, pero nos olvidamos de aquellos que no tienen que comer. Nos olvidamos de aquellos que no tienen con qué taparse. Pero somos egoístas. Pensamos en nuestro bienestar y decimos, mientras que yo tenga, mientras que mis hijos tengan, mientras que mis nietos tengan, estoy contento. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen? Quizás su vecino no tiene que comer. Quizás su prójimo, el que vive a su lado, el que vive a la vuelta, el que vive enfrente, no tiene que ponerse. Pero nos hemos convertido en personas egoístas. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Pero un samaritano, uno que no era del pueblo de Israel, un hombre que era visto ante la sociedad como un perro, porque así los veían los del pueblo de Israel, los veían como si ellos fueran perros. Como si ellos fueran razas inferiores a ellos, ellos se sentían superiores a los demás. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que él pasó de largo? Dice que viéndole este hombre fue movido a misericordia. Estimados hermanos, cuán necesario es que nosotros manifestemos la misericordia del Señor en nuestras vidas. Y es que la misericordia es la virtud que nos impulsa a mostrar compasión con aquellos que están pasando momentos difíciles. Si nosotros no tenemos misericordia, es muy probablemente porque no hemos sido transformados por el poder del Señor. La Escritura nos habla y el Señor dice, allá cuando sea el juicio, Él apartará a los suyos. A unos pondrá a su derecha, aquellos a los que han hecho conforme a las obras del Señor. Y les dirá, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel. Y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y entonces, respondiéndole el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, aquellos que no hicieron conforme al carácter del Señor. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Ángeles. Yo no sé qué palabra quiere usted escuchar. Yo no sé qué palabra quiere usted recibir en aquel día, pero yo quiero recibir palabras hermosas de mi Señor. Yo no sé qué palabra espera usted recibir en aquel día, pero si en nosotros no hay misericordia, pero si en nosotros no hay compasión para levantar al caído, para restaurar a aquel que está pasando momentos difíciles, para levantar y para darle un vaso de agua a aquel que está sediento, para darle un pedazo de pan a aquel que está hambriento, entonces no esperemos en aquel día palabras de gozo,
palabras de bendición, palabras hermosas, el cual el Señor dirá a aquellos que son suyos. El Señor Jesús mostró su compasión cuando estaba en la cruz y aquel hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo en ese momento le mostró su compasión, su misericordia, aquel hombre que estaba en aquella cruz colgado al igual que nuestro Señor. Y el Señor le dijo en aquel momento: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estimados hermanos, nosotros debemos de anhelar cada día el hacer las obras que hacía nuestro Señor. Y debemos de buscar hacer todas las cosas para la gloria y la honra del Señor, y que en todo Él sea glorificado, en toda nuestra forma de vivir. La Biblia nos enseña que nada debemos de hacer por egoísmo o por vanidad. Más bien dice: con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es decir, no solo pienses en ti, no solo te consideres tú como superiores a los demás, sino vela, observa en aquellos que tienen necesidad, al cual tú puedes extender tu mano y obrar en sus vidas como lo haría el Señor Jesús. Nosotros debemos de anhelar, nosotros debemos de buscar hacer aquellas obras que glorifiquen al Señor. Necesitamos tener un corazón lleno de misericordia. Necesitamos hacer lo que hizo este hombre, dice: acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Si nosotros recordamos aquel que vendó nuestras heridas, aquel que nos sanó, aquel que nos limpió, aquel que nos restauró, será más fácil hacer esto a través de la gratitud que tenemos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo llevó a aquel lugar, le dijo a aquel hombre: haz todo lo que tengas que hacer con él, y cuando yo regrese, pagaré lo que tenga que pagar. Estimados hermanos, mostremos gratitud al Señor y mostremos misericordia con el prójimo. De esa manera daremos evidencia que el Señor ha cambiado y ha restaurado y nos ha hecho unas nuevas personas. Y podremos hablar con toda autoridad. Y podremos hablar con todo el respaldo y autoridad del Señor, que en verdad Jesucristo cambia las vidas. Job, cuando pasó aquel duro momento en su vida, donde lo perdió todo, y sus amigos, en lugar de darle palabras de ánimo, algunos de ellos no mostraron compasión. Y Job dice lo siguiente: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. El atribulado es consolado por su compañero. Usted y yo somos llamados a consolar, a tener misericordia, a tener compasión de aquellos, aún de aquellos que se han apartado del Señor. Y dice Job: pero mis hermanos